Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias de nuevo por estar aquí. Hoy vamos a tratar sobre un personaje que durante años fue el más caro en puntos de todo el juego. Ojo que no es poca cosa. Un tipo que era un comandante del caos, un hechicero de nivel 4 y encima montaba un dragón bicéfalo. Casi nada. Estamos hablando del mítico Egrim van Horstmann. Vamos a empezar por explicar cuáles son los orígenes literarios de este coloso y luego, como siempre, trataremos de rebuscar en todos lados para encontrar, hilar todo lo que se ha escrito sobre él. Incluso he podido contactar con el autor de su novela para que nos cuente algo más sobre él. Algo que no se vea a simple vista. Y por supuesto, hablaremos también de su miniatura, de sus reglas y de sus atributos en el juego. Egrim van Horstmann apareció por primera vez en 1995 en el libro de Ejército del Caos de cuarta edición, donde se explicaba en un par de columnas que se trataba de uno de los mayores paladines de Tzeentch y que tenía un ejército propio llamado la Cábala. 3 años más tarde, en 1998, Egrim estaba también en el suplemento Paladines del Caos y compartía patrocinio de Tzeentch con el señor de la transformación Amon Chakai y con Eikol Helbras. También tenemos información sobre él en el libro de rol Reinos de la Magia, en la White Dwarf española número 90 y en el libro especial de Black Library dedicado al caos llamado Liber Caótica. Y finalmente, en el año 2013, es decir, apenas hace 10 años, aparecieron algunas novelas dedicadas a varios personajes del caos. Entre ellas, Ben Counter escribió la suya sobre Van Horstmann. Como veremos, también es mencionado en El fin de los tiempos, aunque su papel es más bien escaso, siendo generosos. Dicho esto, a partir de todas estas fuentes podemos trazar una biografía para el personaje. Hay que añadir que su historia ha tenido algunos cambios, básicamente en lo referente a su cronología, pero el hilo es el mismo, y ya comentaremos luego estos cambios. Y dicho esto, vamos allá. Como tantos otros paladines legendarios del caos, Egrim empezó siendo un hombre. Un niño nacido en el seno del Imperio. Nos encontramos en el siglo XXIV, pocos años después de la gran guerra contra el caos, en la que Magnus el Piadoso derrotó a las hordas de Asabar Kul. No sabemos la fecha exacta, pero podríamos ubicarnos hacia 2325. Y precisamente debemos empezar en la infancia de este personaje para entender su historia. No sabemos en qué provincia vivía, aunque posiblemente fuera cerca de Reikland, ni tampoco tenemos información acerca de sus padres, pero todo parece indicar que no pertenecían a las clases altas. Lo que sí sabemos es que Egrim tenía una hermana, menor que él, llamada Lisbeta. Cuando eran pequeños, Egrim no tenía aún ni 10 años, sucedió algo trágico que cambió sus vidas para siempre. Ambos niños fueron capturados por una mujer excéntrica, obsesionada con los herejes y los mutantes, que quería entrar en el Colegio de la Luz para convertirse en hechicera. En su cruzada contra el caos, estaba segura de que las serpientes, uno de los símbolos de la pureza para el Colegio de la Luz, eran unos animales sabios que sabían identificar la mácula del caos allí donde los ojos mortales no la distinguían. Así que tenía como afición arrojar niños en un pozo lleno de serpientes, ubicado en el interior de una cueva para que fueran juzgados. Obviamente, la mayor parte de las víctimas sucumbían debido a los mordiscos y al veneno, y Egrim y su hermana Lisbeta
tuvieron la mala fortuna de ser capturados y arrojados al pozo por esta mujer. Eygrim logró salvarse, a duras penas, escalando la pared del pozo. Pero era solo un niño y no pudo salvar a su hermana, que murió de forma horrible, con decenas de serpientes enroscadas a su cuerpo. Y por supuesto, a partir de ese día, Eygrim desarrolló una fobia total hacia las serpientes. Pero cuando logró salir del pozo, Eygrim juró venganza. Y durante años estuvo buscando la forma de conseguirla, no mediante la fuerza ni las habilidades marciales, como tantos otros, sino usando el gran intelecto con el que había sido bendecido. Viajó, leyó y estudió durante años, aprendiendo de brujos y de libros, y finalmente encontró a un patrón, Tzeentch, alguien que parecía poder otorgarle las herramientas necesarias para alcanzar su venganza. Así que poco a poco fue esbozando un plan y hacia los 25 o 30 años lo puso en marcha. Por aquel entonces, Eygrim se había afeitado la cabeza y se le describe como una persona de mediana estatura, ni flaco ni musculoso, pero con los ojos hundidos y la piel pálida. La primera parte de su plan consistió en asesinar a uno de los principales magísters del Colegio Luminoso, es decir, del Saber de la Luz, aprovechando que se encontraba malherido después de una batalla, no sin antes arrancarle cierta información que más adelante será necesaria, y además le robó algunos de sus artefactos mágicos. 6 años más tarde, bajo el reinado del emperador Wilhelm II, Van Horstmann se presentó voluntariamente al Colegio Luminoso para convertirse en uno de sus acólitos, en uno de sus aprendices. No es que este colegio acepte a todo el mundo, pero encontrar el propio edificio del colegio es ya de por sí una proeza. Y me explico. El Colegio Luminoso tiene su sede en una pirámide de mármol blanco que se encuentra en un pliegue de la realidad dentro de la ciudad de Altdorf. No se puede acceder a este espacio sin más, sino que hay que saber que tiene su entrada a través de un estanque en una plaza perdida entre las calles de Altdorf. Ni siquiera la mayor parte de sus vecinos saben esto, pero a través de este estanque, llamado el Espejo de Mediodía, el visitante entra en una dimensión paralela del mismo lugar. Pero en lugar de las abarrotadas casas y edificios que rodean la fuente, se encuentra con una plaza dominada por una gran pirámide y varias estructuras secundarias, como monolitos y obeliscos, de los cuales emana una intensa luz propia desde su interior. Si estáis viendo este podcast por YouTube, veréis que hay un mapa de Altdorf que procede del juego de rol de 4ª edición, es muy reciente, y el Colegio de la Magia de la Luz está ubicado al norte de la ciudad. Aquí se lo ha dibujado tal cual, pero en realidad como os digo, este colegio estaría camuflado a ojos ajenos. Y aquí os explico brevemente cómo funciona este colegio y este particular viento de la magia, antes de que prepare un programa enteramente dedicado a ellos, ¿no? A todos los colegios de la magia. El Colegio de la Luz es aquel que se dedica al estudio y dominio del viento de Hysh, también denominado viento de la luz o magia blanca. Sus practicantes son conocidos como hechiceros de la luz, magísters de la luz o hierofantes, y básicamente se dedican a una de estas 3 tareas en el imperio. O bien trabajar y estudiar en el propio colegio para desarrollar y mejorar la institución y su dominio también sobre este viento de Hysh. 2, como consejeros de nobles y príncipes, dado que los miembros de este colegio son altamente bien considerados. O 3, como hechiceros de batalla. Pero hasta llegar a cualquiera de estas funciones, el aspirante, el acólito, debe superar su adoctrinamiento. El propio Teclis dijo que el viento de Hysh era el más complejo de dominar y a la vez el más importante, porque es la antítesis del caos, es la antítesis al desorden, a la amenaza de los poderes ruinosos. Y de hecho en esta novela es uno de los pocos lugares donde se nos especifican que cuando un demonio es desterrado de forma correcta,
permanece durante 1000 años sin poder volver al mundo material. Además, el Colegio de la Luz es el más reflexivo, filosófico, racional de todos los colegios. Su magia se encamina no tanto en destruir como en curar, en iluminar, tanto literal como metafóricamente, y además más a nivel psicológico y moral que no en el plano físico. Así que escudos de luz, resolución de problemas, exorcismos, son áreas donde este colegio sobresale sobre todos los demás. Por poneros un ejemplo, Gandalf el Blanco sería un ejemplo perfecto de hechicero de la luz, incluso en el color de la ropa, porque estos magos también visten de blanco. Al igual que los demás colegios y al igual también que la arquitectura de su templo, el Colegio de la Luz está estrictamente organizado de forma jerárquica. En la base de la pirámide, todos los aspirantes a hierofantes o a magos de la luz reciben las primeras lecciones de los cantores o recitadores, porque su aprendizaje bebe mucho de la repetición de palabras. Después de varios años de aprendizaje, quizá algunos logran alcanzar el segundo nivel, el segundo círculo, pero no es hasta alcanzar el tercer nivel de aprendizaje, habiendo demostrado ya unos dotes mágicos bastante notables, que el aspirante puede llegar a tercer círculo y se convierte en magíster. Pertenecer a un círculo u otro, a un nivel u otro, no tiene nada que ver con ser hechicero de batalla o consejero de la corte. Por eso, por ejemplo, hay magos de nivel 1 o de nivel 4 en el campo de batalla. Luego existe un cuarto círculo, que en el caso del Colegio de la Luz cuenta tan solo con 6 miembros, y que se dedican en exclusiva a custodiar los objetos mágicos de esta orden. Y por último, por encima de todos ellos, el encargado de dirigir esta orden en sí, el magíster, patriarca o simplemente el patriarca de la orden, se alza entre todos ellos. Y por encima de todos ellos, el encargado de dirigir la orden en sí, el magíster patriarca o simplemente el patriarca de la orden. Por otro lado, como sabéis, cada orden tiene un solo patriarca y luego, de entre todos ellos, sale el gran patriarca de los colegios de la magia, que tiene autoridad sobre todos ellos. Seguro que conocéis a Tyrus Gorman o a Baltasar Geld, para poneros los ejemplos más famosos. Bien, volviendo a nuestro protagonista de hoy, en los primeros meses de su escolarización se produce un suceso que hará que Van Horstman empiece a despuntar entre el resto de los alumnos. La princesa Astrid, la hija del emperador Wilhelm II, ha sido poseída por un demonio. Es entonces cuando el gran magíster de la orden, llamado Elrys, es llamado a palacio del emperador para practicar el exorcismo. Pues bien, el gran magíster pide al instructor de los acólitos, llamado Alric, que le acompañe y que se lleve consigo a varios de sus alumnos más discretos por si necesita su apoyo. Por lo tanto, se dirigen al Palacio Imperial Elrys, Alric y varios de estos alumnos. Y entre ellos se halla Egrim y otro alumno llamado Hayden Kant. Bien, el caso es que el magíster Elrys logra sacar al demonio que ha poseído a la princesa Astrid, pero que tiene una forma medio camino entre una araña, un hombre y un gusano, logra escaparse antes de que puedan desterrarlo. Se carga a un par de los acólitos, a un par de chicos jóvenes, y escapa por los túneles bajo el Palacio Imperial. Egrim lo persigue y logra dar con él, y parece que consigue eliminarlo. Pero a quien elimina en realidad es a un compañero. Luego, por supuesto, dirá que fue el demonio quien lo mató, para que su hechizo tenga más poder, por eso lo mata, porque sabéis que el poder de la sangre es como un potenciador en la magia. Lo que hace en realidad con el demonio no es mandarlo de vuelta a la disformidad, como creen sus compañeros, sino que lo enjaula en una caja mágica y posteriormente le obliga a firmar un contrato para que sea su sirviente. La aparente victoria sobre el demonio y su incansable actitud para aprender y catalogar el saber recogido por anteriores magísters no pasan desapercibidos para el magíster Elrys, para el patriarca.
y al cabo de 4 años el Gran Magister le asciende a acólito de segundo círculo, es decir, al siguiente nivel. Y además le otorga nuevas estancias acorde con su nuevo estatus. Esta nueva habitación, esta nueva celda, no es otra que la del Magister Beck, aquel mago a quien mató hace años en un campo de batalla. También le ofrecen un bastón mágico coronado por 2 serpientes, que son el símbolo de este colegio, pero dado la fobia que Egrim tiene hacia ellas, ordena a un nuevo sirviente que mande forjar un nuevo bastón y que lleve un rostro de mujer en lo alto en lugar de estas 2 serpientes. Un rostro de mujer para recordar a su hermana. Y una vez a solas en la habitación, es entonces cuando tiene una conversación con ese demonio cuyo nombre es Hiskernath. Egrim le dice que ha viajado mucho, y cito sus palabras. He caminado por el camino rojo que lleva al pozo de la malicia, y he bebido de sus aguas. He estado frente a las puertas de la ciudad eterna y he oído la canción que me ofrecía entrar en ella. He admirado la isla de las nieblas y he vuelto con vida. He paseado por el Valle de los Siglos y ahí encontré el pedestal donde descansaba el Códex de Obsidiana, esculpido por hombres locos en hojas de piedra. De ahí aprendí las palabras para establecer un pacto demoníaco entre Kirinex, llamado la Fauce, y el aquelarre del Heresiarca. Fue escrito antes de que Sigmar siquiera hubiera nacido. Bueno, el Pozo de la Malicia podría referirse a Pozo Infernal, la guarida Skaven ubicada al norte de Kislev, pero por un detalle posterior veremos que no es posible. La ciudad eterna podría ser la ciudad inevitable, una fortaleza del caos de Tzeentch y que se encuentra también al norte. Y claramente la isla de las nieblas hace referencia a Albion. El Valle de los Siglos, en cambio, no tengo ni idea de qué podría tratarse, aunque posiblemente sean simplemente nombres inventados por el autor. En cualquier caso, con el paso de los años, Van Horstmann es cada vez más respetado. Su dedicación al estudio de libros antiguos y para tratar de descifrarlos asombran a todos, por lo que se gana el título de comprensor. Durante el día, tan solo sale de la biblioteca en raras ocasiones. Durante la noche, sin embargo, es muy diferente. Medita y trabaja silenciosamente en una cámara extradimensional que él mismo ha construido en su habitación. Una cámara mágica que le da paso a un espacio para meditar. Una de las pocas ocasiones en que sale del colegio es para presenciar la coronación de un nuevo emperador, el conde Vitek de Stirland, quien al subir al trono cambia su nombre por el de Eckhard III. Y un tiempo después incluso participa en una batalla a favor del imperio, cuando una horda de Skavens intenta invadir Reikland. En esta batalla se enfrenta exitosamente a un vidente gris y los hombres rata por primera vez, por lo cual no podría haber estado antes en Pozo Infernal. Y además le roba un libro de hechizos al hechicero Skaven después de matarlo. En este tiempo también visita la parte más oculta del Colegio Luminoso, las bóvedas. Bajo la pirámide principal se encuentra otra pirámide invertida, mucho menos accesible, protegida por los hierofantes del cuarto círculo. Es aquí donde guardan los artefactos y objetos sagrados de la Orden, algunos de los cuales ni siquiera saben qué utilidad tienen. En una de estas visitas, Egrim encuentra uno de los objetos mágicos que estaba buscando, el cráneo de Katam. Inicialmente los custodios del cuarto círculo se escandalizan solo con que Egrim ponga sus manos encima, pero el cráneo habla por primera vez en 300 años y le dice que solo hablará con Van Horstmann. Así que este convence a los magisters para llevárselo y estudiarlo. Y eso es lo que quería, porque es gracias a este cráneo que una vez en sus aposentos, Egrim logra comunicarse con el propio Tzeentch, con el mismísimo dios del cambio y de las mentiras, en un viaje astral.
Así que sella un pacto con el dios del caos. Este le ayudará a obtener su venganza y a cambio Egrim le dará los tesoros que quiera que se encuentren bajo la custodia de la Orden Luminosa. Tzeentch quiere quedarse también con su alma a cambio de su ayuda, pero esta es la única cosa que Egrim no está dispuesto a dar. Y aún así Tzeentch acepta. Pero como sabéis, es peligroso jugar con los dioses. Doce años más tarde, Egrim ya forma parte del reducido grupo de magos del Tercer Círculo. Para que os hagáis una idea, solo hay 6 miembros en el Cuarto Círculo, así que en el tercero debe de haber una docena o menos. Y es entonces cuando nuestro protagonista inicia una nueva parte de su plan. Instiga un enfrentamiento entre los colegios Luminoso y Dorado, el del metal, que termina con el enfrentamiento entre ambos grandes magísters. Y tal y como planeaba Egrim, el magíster Elrys muere frente al más joven y fuerte magíster de la Orden Dorada. Así que ahora el puesto de gran magíster de la Orden Luminosa está vacante. A su vez, utilizando magia oscura y los conocimientos extraídos del libro del vidente Gris Skaven, Egrim crea una plaga en Aldorf que se va extendiendo por la ciudad. Una plaga demoníaca. Y una vez desencadenada, lo que hace Egrim, el listo, es todo lo posible para tratar de ayudar a los infelices enfermos, a los médicos y al propio emperador. De esta forma se va ganando la confianza y el respeto de todos ellos. Es en este contexto que aparece uno de las invenciones más famosas de este personaje, el espejo de Van Horstmann. Se trata de un aparejo que combina varias lentes de cristales que, combinados con la magia de la luz, pueden identificar parásitos demoníacos en las personas. Es como si le hicieran una radiografía. Como veis, poco tiene que ver con sus reglas de batalla, pero bueno, luego hablamos de él. Pero de nuevo, todos estos demonios y posesiones que va encontrando en estos enfermos no los elimina, sino que los guarda en su caja mágica y los ata a él, los esclaviza a su voluntad mediante pactos demoníacos tatuados en su propia piel. Sin embargo, no todo el mundo confía en Van Horstmann, especialmente uno de sus antiguos compañeros cuando entró en el colegio, Hayden Kant. Kant empieza a sospechar que el enfrentamiento contra la Orden Dorada no fue tal y como parece, y que su papel, el papel de Egrim en la ayuda para aplacar esta nueva peste que azota la ciudad, es demasiado perfecto, como si supiera en todo momento dónde y cómo resolver los problemas. Y es que Kant no solo pertenece al Colegio Luminoso, donde también ha ido progresando, sino también que pertenece a la secreta Orden del Martillo de Plata, y se pone en contacto con sus superiores para informarles de sus sospechas. La Orden del Martillo Plateado, o del Martillo de Plata, es una antigua organización secreta encargada de defender el Imperio desde dentro, contra herejes, mutantes y todo tipo de manifestaciones del caos. Lo cual, por cierto, durante siglos también incluía a todo tipo de practicantes de la magia. Pero si queréis saber más sobre las organizaciones secretas, gubernamentales o no, que hay en el Imperio, os recomiendo encarecidamente el podcast sobre estigma de herejía. Bien, llega un momento en que el Martillo de Plata logra capturar a uno de los nobles más influyentes de la ciudad, Mikael Salzenhardt, como posible sospechoso de traición y hereje, y el cazador de brujas Árgenos lo está interrogando, porque creen que ha sido él el responsable de pactar con los demonios y lanzar esa peste sobre la ciudad. Pero todo ello ha sido instigado por Van Horstmann.
Sin embargo, Hayden Kant, termina atando cabos y le parece evidente que hay demasiadas coincidencias en todo lo relacionado con la aparente buena voluntad de Egrim. El cazador de brujas queda convencido con los argumentos de Kant y el propio noble Salzenhardt, enojado por todo lo que ha tenido que sufrir por culpa de nuestro protagonista, pone a disposición del martillo de plata a todos sus soldados personales, unos 150 hombres. Paralelamente, en la pirámide del Colegio Luminoso, Egrim en ese momento está a punto de finalizar su venganza. Gracias a sus logros, consigue que la mayor parte de sus colegas le voten como sucesor del patriarca Elrys, convirtiéndose así en el flamante nuevo Gran Magíster de la Orden, bajo la aprobación del propio emperador Erkhard III. Nada más investido con nuestra nueva autoridad, se dirige a la parte más inaccesible de la pirámide, el pináculo. Pero no el pináculo reservado al Gran Magíster en la cima de la pirámide, sino en el otro extremo, al fondo de las bóvedas. Porque ahí es donde descansan los objetos más poderosos, algunos de los cuales han sido expoliados de campos de batalla lejanos y que habían pertenecido a otras muchas razas. De hecho, muchos de ellos son demasiado poderosos para ser destruidos, así que han sido sepultados en las cámaras más secretas del colegio. Al mismo tiempo, las fuerzas del Martillo de Plata se ponen en marcha, con Argenos, Kant, Salzenhardt y sus hombres que irrumpen en la pirámide denunciando a Van Horstmann como hereje. Egrim ya había previsto eso, como buen seguidor de Tzeentch, así que se había encargado, antes de bajar a las bóvedas, de dejar libres a todos los demonios en el interior del Colegio de la Luz. Todos los demonios que había estado esclavizando hasta ese momento y que estaban en esa caja mágica. Al punto en que se desata una batalla dentro del colegio, el maestre Alric, el cantor Alric, junto a Kant, se van a buscar al hereje, a Egrim, en sus aposentos. Y allí logran encontrar su cámara secreta, esa cámara mágica, la que servía a Van Horstmann para meditar y para almacenar aquellos objetos mágicos. Vaya, que sin duda, que si alguien los hubiera encontrado antes, lo habrían delatado. Así que Alric entra en esta sala, que como os decía antes está en otra dimensión, pero las puertas se cierran tras él. Al mismo tiempo, Van Horstmann se encuentra muy lejos de ahí, en la última cámara de las bóvedas bajo el colegio. Y es allí donde encuentra la llamada llave de Isha, cuyo poder reside en abrir cualquier cerradura. Es entonces cuando a través de unos cristales mágicos se pone en contacto con Alric, que ha quedado encerrado en su sala secreta. Alric, quien primero había sido su maestro y luego su compañero. Egrim le pregunta si en verdad nunca se ha acordado de su cara. Y Alric, sorprendido, niega saber de lo que está hablando. Y es entonces cuando se revela toda la verdad. Aquella mujer trastornada que tiraba niños al pozo de las serpientes para juzgar su inocencia no era otra que la mujer de Alric. Y Alric también estaba allí el día que Lisbeta murió, el día que Egrim perdió a su hermana y por poco su propia vida. Alric era consciente de que su mujer no obraba bien, pero su amor por ella le impedía denunciarlo. Así que Egrim ha dedicado su vida a preparar su venganza contra ellos dos y, por extensión, contra los colegios de la magia. A través de los espejos y cristales de la habitación extradimensional, Alric ve cómo Van Horstmann destruye la única llave que podría sacarlo de allí, la llave de Isha. Pero no morirá de hambre ni de sed, porque en ese espacio no lo necesita.
verá pasar el tiempo hasta volverse loco. Y eso no es todo. Egrim ha puesto otros cristales para que Alrik vea en directo cómo su mujer acaba de encontrarse una enfermedad demoníaca en su piel mientras está en su casa. Esta enfermedad la dejará postrada en la cama y le provocará muchos dolores, pero tardará una eternidad en morir. Una eternidad que Alrik verá impotente. Por otro lado, finalmente Árgenos y el resto han podido acabar con los demonios. Y en ese momento bajan hasta las bóvedas en busca de Egrim. Árgenos, Salzenhard y sus hombres, junto con otro magíster de batalla, se enfrentan a Egrim. Y este acaba por derrotarlos, pero no sin un notable esfuerzo y queda muy debilitado. Así que salir por donde ha venido y enfrentarse él solo al resto del Colegio de la Luz es un suicidio. Solo le queda un camino. Y aquí llega el momento que muchos estabais esperando. Porque bajo las bóvedas de la Pirámide de la Luz no solo se encuentran los objetos mágicos más poderosos que el colegio debía custodiar, aquellos demasiado poderosos para ser destruidos. También hay carne, colmillos y alas. Justo después de la gran guerra contra el caos, el archimago elfo Teclis, ayudado por sus mejores alumnos, que formarían en ese entonces cada uno de los colegios de la magia, lograron capturar a un colosal dragón del caos, Baudros, un descomunal dragón rojo bicéfalo. Incapaces de eliminarlo, Teclis y sus alumnos construyeron una prisión mágica para él y lo encerraron bajo la Pirámide de la Luz para siempre. Bueno, al menos hasta ahora. Egrim conocía ese secreto, sabía que se encontraba allí, y le propone al dragón su liberación a cambio de que lo transporte hasta los desiertos del caos. Y Baudros accede. Así que Egrim destruye sus cadenas, se sube sobre una de sus cabezas y la bestia se abre paso hasta los niveles superiores de la pirámide, destruyéndolo todo a su paso. Su mole, su poder es tan enorme que traspasa la dimensión paralela donde se ubica el Colegio de la Luz y salen a plena luz del día en medio de Aldorf. La pirámide queda destrozada y decenas de magísters y acólitos mueren aplastados. Baudros y Van Horstman podrían haber hecho una masacre en la capital del imperio, pero lo que quieren ambos ahora mismo es salir de ahí cuanto antes. Así que el dragón emprende el vuelo hacia el norte con Egrim agarrado como puede en su cuello. Unas horas más tarde, Egrim trata de controlar a Baudros ordenándole que le lleve hacia Norska. Y es entonces cuando una de las cabezas se gira hacia él y trata de morderlo. Es la cabeza que aún no se ha corrompido del todo por el caos, la que aún mantiene algo de cordura. Egrim esquiva por poco la dentellada y la cabeza acaba mordiendo el cuello de la otra. Así que esta otra grita de dolor y el dragón empieza a caer al suelo. Egrim a duras penas resiste el impacto y sale disparado de Baudros cuando aterriza. Entonces la cabeza, digamos, no caótica, lanza una llamarada contra él, contra Egrim, quemándole medio cuerpo, pero aún manteniéndolo con un hilo de vida. Ese momento es aprovechado por la cabeza caótica para morder el cuello de la primera, que termina por sucumbir a su voluntad. Y entonces, la cabeza caótica mira con inteligencia vil a Egrim y le susurra: «Nuestro antiguo pacto se ha cumplido. Ahora tienes dos opciones, o morir aquí con un sufrimiento atroz, o darme tu alma. Y a cambio, yo te curaré y te llevaré a una forja mágica donde crearán una armadura para ti con la que nunca más volverás a sentir dolor». Evidentemente es Tzeentch quien habla a través del dragón. Egrim había hecho todo lo posible para tratar con el dios del cambio sin arriesgar nunca su alma, pero ningún mortal es más listo que Tzeentch. Egrim no tiene más remedio que aceptar el trato entre estertores.
y así condena su alma para toda la eternidad. En efecto, Egrim consigue recuperarse. No solo eso, sino que además es premiado con una armadura del caos. Y a partir de aquí, el gran hechicero funda su propio colegio, su propio cónclave de magos adoradores de Tzeentch, llamado la Cábala. La Cábala podríamos definirla como una organización sectaria cuyo cuartel general se encuentra en una fortaleza llamada Las Torres de Plata, ubicada cerca de las Colinas Aullantes. Por lo tanto, estamos dentro del Imperio. Las Colinas Aullantes se encuentran al sur de Middenheim. Pero obviamente esta fortaleza está protegida por hechizos de ocultación que impiden a la mayor parte de los mortales acercarse siquiera a ella. Egrim es actualmente su líder y se comunica con sus miembros telepáticamente para evitar que sus planes y órdenes puedan ser interceptados por cualquier otra persona. Es imposible determinar hasta dónde alcanzan los tentáculos de la Cábala. Se sospecha que tiene miembros infiltrados en muchos e influyentes puestos de poder dentro del Imperio y posiblemente también en otras naciones. Hay otras sectas de Tzeentch más conocidas y antiguas, como la Mano Púrpura, con quienes la Cábala mantiene cierta competencia. Pero incluso podría darse el caso de que miembros de la Cábala se hayan infiltrado en la Mano Púrpura. Por cierto, el estandarte de la Cábala es una mano abierta con un ojo en el centro, el ojo de Tzeentch, que todo lo ve. Bien, a lo largo de los años, Egrim ha consolidado su poder y ha logrado hacerse con otros artefactos igualmente poderosos, además del cráneo de Ctham, con el cual huyó del Colegio de la Magia. Consigo lleva también ahora la espada rúnica del caos, que es una espada de Gromril negro, forjada por un enano renegado llamado Grugni Corazón de Hierro. En cuanto al cráneo de Ctham, su historia es interesante. Según la novela de Ben Counter, resulta que ese tal Ctham era un hechicero que buscaba la inmortalidad. No había suficiente tiempo en la vida mortal para alimentar su mente con los conocimientos que anhelaba, así que pidió ayuda a los dioses y Tzeentch respondió a su súplica. Pero los pactos con los demonios y con los dioses del caos son caprichosos. El dios del caos concedió la inmortalidad a la mente de Ctham, pero no dijo nada sobre su cuerpo, que siguió envejeciendo de forma normal. Hasta que un día, ya viejo, pues su corazón dejó de palpitar. Pese a que su mente seguía viva y despierta, su cuerpo estaba muerto. Así que cuando uno de sus discípulos lo encontró en sus aposentos, tirado al suelo, lo recogió y enterró su cadáver. Mucho tiempo más tarde, una inundación devolvió sus huesos a la superficie y alguien recogió la calavera. A partir de entonces, el cráneo de Ctham fue cambiando de manos, vendido, robado, inútilmente tratado de destruir y mil cosas más. Ctham susurraba a cada uno de sus nuevos propietarios para tratar de encontrar la manera de acabar con su maldición. Y en algún momento incluso alguien recubrió el cráneo con plata y joyas, de modo que ahora sus dientes son diamantes y sus ojos dos grandes rubíes. Y además hay varios sigilos esgrafiados en su superficie. Estos sigilos no son más que ligeras variaciones de la estrella de 8 puntas. Bien, y finalmente, el magister Sigmund Hall lo encontró entre los túmulos de la ciudad de Murkhain, de la que tanto hemos hablado en programas anteriores y que es una ciudad con mucha historia. Pero Sigmund Hall no lo disfrutó demasiado. El cráneo le habló de su muerte y a Hall se le congeló el corazón al día siguiente. Según Van Horstmann, según las palabras del mismo Egrim, quien quiera que lo posea eventualmente será advertido de su muerte, aunque no hay nada que puedan hacer para evitarlo. Cada vez que habla, alguien muere. Así que hasta entonces, desde que lo recogió Sigmund Hall, permaneció oculta en las bóvedas del colegio hasta que Egrim se convirtió en su nuevo propietario. Pero bueno, actualmente el cráneo de Ctham sigue susurrando palabras a Egrim y parece que de momento este ha logrado sobrevivir. Con todo este equipo en su poder, con Baudros y además siendo un poderoso hechicero, Egrim Van Horstmann es sin duda uno de los mayores paladines de Tzeentch,
pues probablemente el más poderoso. Por eso sorprendió a todos que en el fin de los tiempos no tuviera ningún papel. Curiosamente, Archaon eligió a Village el Maldito como el representante de Tzeentch entre sus camaradas. El único momento en que se menciona a Egrim en esa guerra es cuando los vientos de la magia son liberados en el cuarto libro de la saga, y entonces Egrim trata de vincularse a sí mismo el viento de Aqshy, el del fuego, pero no consigue dominarlo y muere carbonizado. Así de simple. La verdad es que es un triste final para tan gran personaje. La triste razón de todo ello era que Village era una miniatura nueva, y dado que iban a destruir el mundo, no querían ni volver a poner en venta una miniatura tan antigua como era la de Egrim, que es de cuarta edición, ni diseñar una nueva miniatura que iba a durar 2 días. Una nueva demostración de lo mal que se pueden hacer las cosas cuando no hay amor por tu trabajo ni respeto para los que han trabajado antes que tú. Pero bueno. Existe una versión más antigua de la historia de Egrim Van Horstmann, localizada en el libro de rol Reinos de la Magia del año 2006. En esta versión aparecen también el cantor Alric, el patriarca Elrys e incluso el magister Kant, pero aquí se llama Vespasian Kant en lugar de Haydn. Pero la principal diferencia es temporal. Mientras que en la versión que os he contado, mucho más desarrollada y novelada, la acción se ubica a mediados del siglo XXIV, más o menos entre el 2340 y 2360, en la versión del libro de rol, la acción transcurre alrededor del año 2500, es decir, 150 años más tarde. Y de hecho, este Magister Kant, en esta versión, acaba convirtiéndose en el sucesor de Van Horstmann como patriarca del colegio, una vez es destapado como hereje y huye del colegio. Además, en esta versión, las fuerzas de cazadores de brujas no consiguen desenmascarar a Egrim hasta 3 años más tarde de acceder al puesto de patriarca. Otro dato curioso es que al inicio de la novela de Ben Counter se ubica justo después de la Gran Guerra contra el Caos, con Teclis rodeado de los primeros patriarcas de los colegios de la magia de cada viento. Pero sorprendentemente ni Volans, el primer patriarca de los colegios de la magia, ni Frederick von Tarnus, el otro mago humano que se menciona en aquella guerra, pues ninguno de ellos aparecen en esta escena. El caso de von Tarnus es muy poco conocido, pero Volans es una figura muy importante y nada menos era del Colegio de la Luz, así que, bueno, sorprende un poco que no aparezca. Y aún hay otra versión en el Liber Caótica del año 2005. Aquí siguen la versión que os acabo de contar, que la versión, digamos, donde Egrim es más contemporáneo, es del año 2500, pero en lugar de Baudros, a quien libera Van Horstmann de la prisión bajo la pirámide, es al dragón del caos Galrauch. Según esta versión, contada desde el punto de vista, además, del propio Vespasian Kant, su actual patriarca, Van Horstmann habría huido al norte a lomos de este dragón. Pero una vez ahí, a Norsca o a los desiertos, Galrauch habría sido imposible de domar, así que Van Horstmann habría encontrado un nuevo dragón del caos como montura. Esta vez sí, Baudros. De Galrauch, por cierto, también hablaremos en la biografía de otro gran paladín del caos, Sigval el Magnífico. Pero bueno, ya llegaremos a ello. En cualquier caso, parece un tanto extraño que el patriarca del Colegio de la Luz, Vespasian Kant, sepa cuál fue el destino de Van Horstmann una vez se fue hacia los desiertos del caos. Pero bueno. Por último, en el libro de Ejército de Guerreros del Caos de octava edición,
también del año 2013, se nos dice que fue en 2457 cuando Van Horstmann huyó de Altdorf a lomos de Baudros. La cita tiene gracia, así que os la pongo tal cual. Dice: Egrim Van Horstmann, alto lumbrera del Colegio de la Magia, de la Luz, acaba siendo seducido por las promesas de Tzeentch. Van Horstmann vende su lealtad al caos y libera al dragón del caos Baudros de su prisión mágica. Además, en este mismo libro, unas líneas más adelante, también se nos explica que en 2498, es decir, 40 años más tarde, pasa lo siguiente. Tras consultar el cráneo de Catan, Egrim Van Horstmann intenta unir los poderes mágicos de la cábala con la resistencia impía de los trolls, pero sus rituales terminan mal. Egrim tiene que huir de la ciudadela de hechiceros, ya que los recién creados trolls que vomitan magia enloquecen y devoran a todos los acólitos y aprendices. Bueno, tomo aire. Hay que decir que este libro fue obra de Robin Crudance, y francamente no es alguien reconocido por sus méritos. Es de esa generación de trabajadores de Games Workshop que se divertían troleando, en este caso literalmente, poniendo tropas, escenarios y suplementos sin sentido alguno, con el único fin de sacar tajada a muy corto plazo, poniendo además estos toques de humor que no tienen ninguna gracia. Para empezar, coloca a Egrim en una fecha que no coincide con ninguna de las otras que ya estaban desarrolladas, ni siquiera con la de la novela que fue publicada ese mismo año. Además dice que acabó siendo seducido por Tzeentch cuando ya era patriarca. Y no, es al revés. Primero se acordó con Tzeentch y luego se hizo acólito del Colegio de la Luz. Y luego añaden esa tontería de los trolls dejando a Egrim como a un patán. Dice que se ve obligado a huir de la ciudadela de hechiceros cuando su fortaleza se llama las Torres de Plata. Y encima da por supuesto que ahí hay acólitos. No, ahí solo hay hechiceros y muy buenos. No hay acólitos. Madre mía, es que cuánta sinrazón en tan poco espacio. Es que tiene mérito este señor Crudance. En fin. Pero volvamos a Baudros, que no hemos terminado con él. Su historia se encuentra también parcialmente en el libro de Ben Counter. Sabemos que vivió en Bretonia y que su nombre original era Splinterwing, que significa ala astillada. Pero en algún momento un grupo de caballeros bretonianos luchó contra él para desterrarlo de sus tierras. El dragón luchó contra ellos y salió victorioso, pero quedó malherido. Y con sus últimas fuerzas, Splinterwing llegó hasta una cueva muy vieja que antaño había sido un centro de culto humano hacia un dios, hacia un demonio primitivo. Un demonio malvado. Y aquella entidad, a quienes adoraban, había quedado atrapada ahí, en esa cueva, y dado que su culto había muerto hacía mucho tiempo, pues había quedado olvidado. Así que su sombra se le apareció al dragón y le ofreció un pacto, una simbiosis. El demonio necesitaba un cuerpo y el dragón necesitaba curarse o moriría, así que aceptó. Con ello salvó su vida, pero perdió su voluntad y su alma, y así se convirtió en Baudros. Mucho tiempo después, cuando estalló la Gran Guerra contra el Caos, Baudros acudió a la llamada del Caos y combatió junto a los seguidores de Asabarkul. Tal era su poder que, aun siendo derrotados, Teclis no pudo destruirlo, así que, como os contaba anteriormente, junto con los primeros aprendices oficiales de magia del Imperio, pues Teclis le construyó una jaula mágica y lo enterró en el lugar donde tiempo después se construiría el Colegio de la Luz. Como otras veces quería saber más sobre Egrim Van Horstmann, así que traté
y esta vez conseguí, de ponerme en contacto con el autor Ben Counter de esta novela. Esta novela que se llama simplemente Van Horstmann. Entre otras cosas interesantes, me dijo que este cambio de fechas respecto a versiones antiguas no fue una decisión suya, sino una de las directrices que le dieron desde Black Library. Y estas fueron sus palabras. Los editores de Black Library me propusieron el proyecto de Van Horstmann. Lo sugirieron de la nada y lo acepté porque la historia de Van Horstmann tenía suficiente estructura para que yo tuviera un plan claro de hacia dónde debía ir, pero a la vez suficiente campo no escrito donde había mucho que crear. También tengo buenos recuerdos de él como el personaje más caro de Warhammer Fantasy Battles. Llegó a más de 1000 puntos. Mi suposición es que algo estaba planeado para él en el juego, como un nuevo modelo, que nunca llegó a buen término. Pero al menos el libro sí que vio la luz. Los editores también especificaron la línea temporal, en particular con su relación con la época de Magnus el Piadoso. Yo lo preferí de esta manera, porque pude desarrollar mi propia pequeña porción de la historia del Viejo Mundo. Interesante. Esta novela se escribió en los años 2012-2013, y por esa época sacaron otras novelas de personajes del caos famosos junto con sus miniaturas. Sigval, Valkia, Wulfric. Qué enorme lástima que no llegaran a hacer lo mismo con Egrim. También le pregunté acerca de los emperadores Wilhelm II y Eckhard III, de los cuales nunca había oído hablar. Y le pregunté específicamente si es que se inventó a estos personajes o es que Black Library tiene una lista completa de ellos en algún lado, como una plantilla, y los escritores pues sacan los nombres de esta hoja. Y la respuesta fue la siguiente. Fueron invención mía. No existe una lista maestra de emperadores y en cualquier caso la historia en Warhammer y en Warhammer 40.000 es más lo que afirman los habitantes de ese mundo, una mezcla de memoria y propaganda, que una verdad objetiva. Disfruté incluyendo el duelo mágico entre los patriarcas Dorado y de la Luz, ya que en ese momento creo que solo habíamos visto un patriarca en duelo, el mago brillante Tirius Gorman, y podría mostrar cómo podrían haber sido otros ejemplos. Como dato curioso, el emperador Eckhard III recibió su nombre del personaje favorito de mi mejor amigo en el juego de rol de Warhammer Fantasy. Bien, interesante también el punto de vista que comenta, según el cual la historia de Warhammer Fantasy y también la de 40.000 no está escrita en piedra, sino que es un reflejo de la memoria colectiva de sus habitantes y que, por lo tanto, no tiene por qué ajustarse a la realidad y a la vez pueden existir varias versiones, varias historias sobre el mismo acontecimiento. Quizá os sorprenda que, por otro lado, Egrim Van Horstmann pudiera dominar a la vez más de un saber de la magia, en este caso el saber de la luz y la magia oscura. Este tema lo he mencionado en otros programas, pero vale la pena especificarlo bien en esta ocasión. Teclis prohibió, que fue quien enseñó magia, quien enseñó a dominar la magia a los humanos, prohibió explícitamente que los humanos trataran de controlar más de un saber a la vez, dado que sus mentes son mucho menos desarrolladas que las élficas, y esto les podría causar problemas. ¿Qué clase de problemas? Pues básicamente volverse locos. Pero eso no ha impedido, por supuesto, que a lo largo de la historia algunos hechiceros lo hayan intentado. Pero en todas las ocasiones conocidas hasta el siglo XXV, efectivamente, han perdido la razón. Hay una excepción y son aquellos que lo han logrado mediante la ayuda de divinidades o de demonios del caos, y este es el caso de Egrim Van Horstmann. Es lo que en el libro Tomo de la Magia de segunda edición llaman los Magisters Negros. Y de hecho ponen a Van Horstmann como un ejemplo paradigmático de esta situación. Como anécdota final, muchos de vosotros conoceréis el objeto El espejo de Van Horstmann, que era una de las peores sorpresas que podías encontrarte sobre el tablero si eras novato. Este objeto permitía a su portador, en una partida, lanzar un desafío al oponente. Si el personaje oponente lo aceptaba,
el objeto intercambiaba los atributos de fuerza, resistencia, ataques e iniciativa del portador con las del oponente. Así que imagina a tu hechicero de nivel 1 desafiando, por ejemplo, a un señor de los vampiros. Bueno, pues eso mismo. Que te pasa una vez, pero a la segunda ya vas con pies de plomo. Y como os comentaba al inicio, Eggrim dispuso de reglas propias en cuarta, quinta y sexta edición, alcanzando un coste de 1.121 puntos, 1.146 y 890 respectivamente, en cuarta, quinta y sexta edición. Y es que su perfil no era el de un hechicero, sino el de un comandante del caos, con habilidad de armas 6, fuerza y resistencia 5, 4 heridas, 4 ataques. Y Baudros, el dragón, tenía 8 ataques de fuerza 7 y 7 heridas de resistencia 7. Además de los objetos mágicos que hemos comentado, la espada rúnica del caos, el cráneo de Ctham, la armadura del caos y además un familiar del caos, y en quinta incluso una recompensa llamada Astucia de Tzeentch que le permitía mover en primer lugar en la batalla, aunque fuera el turno del otro jugador. En sexta edición no apareció en su libro de ejércitos, sino en el apéndice de la White Dwarf española número 91. Continuó con los atributos de un señor del caos, pero el perfil de Baudros bajó al de un dragón del caos normal, con atributos de 6 en lugar de 7. Y como os digo, costaba 890 puntos, que para ser sexta edición es muchísimo. Yo personalmente nunca lo jugué, aunque tenía su miniatura pintada, y la verdad es que me encanta coleccionar y pintar personajes especiales, pero jugarlos es que nunca los juego, salvo en muy contadas ocasiones. Prefiero jugar sin ellos y tener mi propio general que me represente sobre el tablero. Pero a la vez, a nivel de coleccionismo, hay algunas miniaturas míticas que te piden ser pintadas y expuestas. Bien, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis pasado un buen rato. Así que un saludo y hasta el próximo programa.